Días. Vamos a hablar con Luciano Fusaro, el expresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, justamente por el tema de los colectivos, ¿no? Hemos visto los paros que se hicieron, esto que les quitaban el subsidio, que entonces las empresas también dicen que no pueden estar pagando, digamos, con la guita que les entran y con el boleto que tienen, no pueden cubrir los gastos que tienen. Sí. Recordemos que la UTA consiguió un aumento la última vez y ahí hubo una reunión gobierno-empresarios para ver cómo se solventaba ese aumento, si iba a haber más subsidios, claro, si se iba a aumentar el boleto, y aparentemente no se llegó hasta ahora a ninguna de las dos. Así es. Entonces, bueno, hay un riesgo. O sea, si no te entra la guita y no puedes pagar sueldo, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Luciano, buen día. Acá Josefina y equipo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Josefina. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Sí, nosotros venimos conversando, bueno, este fue un año muy difícil. Recordemos que este es un sector que cuando empezó el año tenía más del 90% de su tarifa subsidiada. Una tarifa 52 pesos. Sí, irrisoria. En un contexto donde hubo un fuerte ajuste fiscal y una crisis bastante severa de este año, el sector obviamente atravesó todo tipo de situaciones dificultosas a la hora de negociar paritarias, a la hora de sostener las frecuencias, porque nosotros, a diferencia de otras actividades, no fijamos el precio de lo que hacemos. Bueno, a pesar de todo, la actividad fue desenvolviéndose este año, pero hoy, ¿qué pasa? Cuando firmamos la paritaria el mes de octubre, nos encontrábamos con un reclamo de la UTA, que cuando nos dábamos vuelta y hacíamos números era imposible de cubrir. Claro. La UTA reclamaba un salario de 1.300.000 pesos al mes de diciembre, pero eso implicaba obviamente un aumento de cerca del 25%, como la mitad del costo es mano de obra. Si eso no lo cubrimos con tarifa o subsidio, están todas las cuentas tabuladas en el boletín oficial, después no podemos hacer frente a eso, con lo cual finalmente, para evitar un paro que hubiera sido muy dañino a fines de octubre, lo que le dijimos a la UTA es, mira, el acuerdo retroactivo que vos estás pidiendo no te lo podemos dar, pero sí podemos acordar a futuro, es decir, noviembre, diciembre, enero, que se paga en diciembre, enero y febrero, con la expectativa de que en ese momento debería haber algún aumento de tarifa o subsidio, porque tampoco es que va a quedar congelado para siempre la tarifa. O sea, ganamos tiempo. Sí. El tema es que han pasado los días, nosotros venimos conversando con las autoridades, todavía no hay una definición, esa es la realidad. No solamente hablamos con Nación, sino también con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que en el AMBA hay 3 jurisdicciones y las 3 tienen competencias en materia de tarifa y subsidio. También la ciudad, porque en septiembre firmó el traspaso con Nación. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta, esa es la realidad por el momento. Ok, todavía no hay respuesta, por lo tanto no sabemos qué va a pasar. Exacto, nosotros por eso esperamos, así como nosotros fuimos responsables y razonables, hicimos todo lo posible a nuestro alcance para evitar un conflicto y un daño a la población a través de una suspensión de servicios. Por eso acordamos, a pesar de no tener ningún elemento para acordar, hicimos el acuerdo con UTA. Bueno, ahora pedimos que los contratos de explotación se cumplan. Hoy el AMBA tiene la tarifa más barata de la Argentina. En realidad aumentó un 600%, la gente puede decir, pero ¿cómo puede ser si aumentó un 600% del boleto de año? Sí, pero aumentó, recordemos, por la baja de subsidios. Claro. Las empresas en términos reales, ajustadas por inflación, tienen 20% menos de ingresos que hace un año. Luciano, eso también hay que recordar. Claro, no es que, a ver, hay que entender, digamos, para dejarlo un poco más en claro o remarcar. No es que porque haya habido un aumento de tarifa las empresas estén teniendo mayor recaudación, no, es que como les quitaron justamente el subsidio, el ingreso que entraba por parte del Estado tiene que entrar por parte del usuario y que igualmente así no se compensó. Exacto, y la quita de subsidio fue mayor al aumento por recaudación. Exacto. Por eso cuando vos sumás las dos cosas, en términos netos de inflación, es 20% menos plata. Eso explica también por qué los colectivos han... Bueno, como todos en la Argentina hoy día, ¿no? Digo, creo que todos estamos con 20% menos en el bolsillo, mínimo, o más. Exactamente. Este es un negocio que no es ajeno pero la contrapartida, que otra actividad a lo mejor cuando tiene una crisis baja su nivel de actividad, cierra la persiana. Sí, pero yo me refiero más que nada a la economía familiar, digo, en las casas hoy lamentablemente es así, estamos todos como los bondis, o sea, menos 20. Pero vos fíjate, suponete que a una familia le pasa eso, ¿qué hace? Bueno, bajás tu nivel de gasto, bajás tu nivel de vida, no te vas de vacaciones, pero nosotros como tenemos un permiso, precisaría trabajar igual, y si no lo podés cumplir, porque no te alcanza la plata, sos pasible de multa, un montón de cosas, y la gente lo necesita porque es un servicio esencial. Ese es el grado de dificultad adicional que se nos agrega en este contexto.
Luciano Berna Pertot te saluda. Del gobierno entiendo que dicen dos cosas. Dicen, ya hubo suficientes aumentos este año, punto 1, y punto 2, no va a haber más subsidios. Eso por lo menos lo que dejaron trascender a la prensa en las últimas reuniones que tuvieron con ustedes. Si eso se termina de comprobar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes van a ir a un lockout, van a ir a una suspensión de servicios? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para entender bien qué nos espera. Las empresas están totalmente en contra del lockout. Las empresas para dar servicio, aparte si hay un lockout patronal, quita de concesión, multa y toda serie de perjuicios. Las empresas siempre lo decimos, como los números son transparentes, la asunción del costo está publicitario, no hay ningún misterio saber cuánto plata necesita realmente una empresa de retiro para trabajar. Pero nosotros decimos, esta es la plata que hay. Bueno, yo te digo, ¿qué es lo que puedo hacer con esta plata? Porque a ver, 70% del costo... Perdóname, Luciano, en esto que a ver si te puedes mover o algo, pues justo se empezó a poner fea la señal. A ver si te puedo mover. A ver ahí. A ver, háblame. Sí, ahí ya te escuché bien, ¿eh? Ok, a ver. Sí, perdóname, te interrumpí porque se empezó a perder la... No te entendíamos bien. Claro, no podía entenderte bien. Me estabas diciendo entonces. No, que el 70% del costo de una empresa de transporte es mano de obra y gasoil. Y eso se paga. Te pierdo, Luciano. A ver si podemos mejorar la comunicación, chiquis, así terminamos de hablar con él y nos termina de contar bien cómo es que se forma los precios y los costos, ¿no? del transporte en la Argentina, para también tener como, a ver, mayor comprensión nosotros, los usuarios, cuando se ven forzados a tener que tomar alguna medida, ¿no? Pero si, por ejemplo, no pagan el aguinaldo, la UTA va a reaccionar, entonces vamos a tener un problema, todos. Vamos a tener un problema, no solamente las empresas de transporte. Claro, bueno, pero está también esto que él nos decía, ¿no? Esta obligación de prestar el servicio. Entonces, si no prestas el servicio, también se los multa. Entonces, ahí, justamente, si la guita no te está alcanzando y encima te multan, o sea, te van acumulando deuda y se hace muy, muy engorroso. Ahí te recuperamos, Luciano, perdóname. No, está bien. Lo que les decía es que como el 70% del costo es de salario, lo tenés que pagar el cuarto de cada mes de contado y el gasoil se compra de contado anticipado para poder trabajar. Cuando vos no tenés esos recursos, decís, bueno, me alcanza para dar, qué sé yo, el 80% de los servicios. Bueno, doy el 80%. Pero eso significa enormes colas de gente en la parada que no puede viajar, significa el gran colectivo de noche o los feriados, que de hecho lo pasamos, porque se le quita la posibilidad material a las empresas, que eso son una gran más que tienen un capital de reserva para cubrir el tipo de contingencias. Entonces el efecto es ese peor servicio que percibe el usuario. Y es cierto que en términos de política económica, hacer esto un servicio regulado, un 600% de tarifa es mucho, ok, pero hay un límite. Pero también el Estado tiene un límite porque está haciendo un ajuste fiscal, entonces no puede subir la cuenta de subsidio. Te encontrás en un juego de restricciones sobre la mesa, donde es muy difícil que encaje todas las piezas y quedemos todos satisfechos y los colectivos lleguen en horario en la parada porque están correctamente financiados. Ese es el gran problema que venimos teniendo. Esto no empezó este año, viene hace bastante, sobre todo después de la salida de la pandemia, pero obviamente este año con todos los cambios económicos que hubo fue bastante mayor. Nuestra expectativa es, si el año que viene se acomodan un poco las cosas, y ahora que la inflación está bajando y se acomodan algunas variables después de haber pasado lo peor del ajuste, como dice el gobierno, que las empresas vuelvan a recuperar la capacidad de invertir. Si se puede disminuir la cantidad de subsidios, nosotros no tenemos problema. De hecho, nosotros estamos en contra de los subsidios. Creemos que el subsidio hay que dárselo al usuario que no pueda pagar un simple boleto colectivo. Vos no podés pagar un boleto colectivo, bueno, vos sos el que necesitas el usuario, el subsidio. Okay. Y de esa manera, con una base lógica de cálculo, que sea transparente, ¿cuánto cuesta mover un usuario? Nosotros siempre hacemos estos estudios y los ponemos a disposición de cualquier investigador que los crea corroborado. De hecho, la UBA hizo sus propios estudios. Hoy mover un usuario en el AMBA, según un informe de la UBA de junio de este año, les daba 1.200 pesos mover un usuario sin subsidio en condiciones ideales, un coche con la frecuencia, con aire acondicionado, todo como corresponde. Y de ese valor, hoy en día, entre tarifa y subsidio, se perciben 850 pesos. O sea, fijémonos la brecha, más del 30% de brecha. Por eso una empresa no tiene el recurso, por ejemplo, para renovar un colectivo, y vemos sobre todo, esto se ve más en el conurbano, donde el estado de los caminos está más deteriorado, se ve que los colectivos se rompen más, son más viejos, menos frecuencias. O sea, en una ciudad como el AMBA, en una zona como el AMBA, donde tenés 16 millones de habitantes,
segundo sistema de colectivo más grande del mundo, 10 millones de transacciones diarias y el grueso de la gente se mueve en colectivo, no tenés un medio sustituto. Por eso es un tema grave y nosotros vamos a seguir insistiendo para que se recompongan las condiciones y que las empresas puedan brindar su servicio. Y después, si las condiciones están bien fijadas y una empresa no da el servicio que tiene que dar, obviamente se le quita la concesión y se lo da a otra empresa que se haga bien, pero previamente se tienen que cumplir las dos partes del contrato. Luciano, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, pasaba por esta.